Rosh Hashanah fue espectacular. De todas las comunidades de nuestra alianza recibimos los informes, los videos, las fotos. Y creo que ha sido el mejor Rosh Hashanah de todos los años. Amén. El mejor Yom Kippur de todos los años. Aquí en New York ni se diga. Porque los videos que vi y el informe que me dio Morel Fernando y su esposa y su hijo fue realmente espectacular. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en Rosh Hashanah? Todo el mundo acá estuvo en Rosh Hashanah. Y tenemos que felicitar de modo especial en esta fiesta de Yom Kippur el excelente trabajo que hizo Carlos Rodríguez. Amén. Hermano querido. Ya de Talmid lo vamos a promocionar a Moré. Está enseñando muy bien ya. Baruch Hashem. Pues sí, terminamos Rosh Hashanah, fue precioso. Yom Kippur, una experiencia maravillosa. Todavía respiramos el aire de Yom Kippur y ya nos aprestamos para la próxima fiesta que comienza mañana en la noche, ¿okay? Que es la fiesta de Sukkot, imagínate. Y hemos venido enseñando de este tema en las últimas clases y todavía tenemos muchísimo sobre la mesa. Y debido a la importancia que tiene este davar y debido al davar, el logos, ¿no? El asunto que tenemos por delante, voy a estar enseñando de nuevo sobre este davar maravilloso, sobre este tema maravilloso. Ha sido mi experiencia que siempre que llega Yom Kippur, la gente se pregunta muchas cosas, vienen preguntas de todos lados, como siempre gente nueva que va llegando, ¿okay? Gente que Hashem está trayendo a descubrir sus raíces hebreas, pues siempre hay preguntas, ¿okay? Pero de todas las preguntas que uno recibe, las dos más recurrentes son, primero, ¿cómo podemos reconciliar el día de expiación con el hecho de que no hay templo donde realizar la expiación? No hay Cohen Gadol, sumo sacerdote, que la ejecute. No tenemos donde ofrecer los 2 machos cabríos exigidos por la Torá. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar eso? ¿Cómo lo podemos reconciliar? Y segundo, la segunda pregunta más recurrente que yo recibo siempre que se acercan estas fiestas del otoño es cómo reconciliar el caporet anual, la expiación anual, con la expiación permanente y eterna que ha provisto para nosotros nuestro justo Mesías sacerdotal, el Mesías sufriente, Yeshua ben Yosef, de la casa real de David. Y son 2 preguntas importantísimas. Y para nosotros que creemos que Yeshua es el Mesías anunciado y prometido en la Torá, en los profetas, la segunda pregunta es críticamente importante para que podamos tener criterio teológico sobre el cual apoyar nuestra fe. Puesto de otra manera, ¿cómo podemos nosotros afligir nuestras almas como si no hubiéramos encontrado expiación cuando Mashiach, Yeshua, según nuestros libros, como está escrito en Igeret, la Ibrit, a los judíos, la carta a los hebreos, con una sola ofrenda, con un solo corbán, ha perfeccionado para siempre a los que por medio de él se acercan a Hashem. ¿Cómo podemos reconciliar eso?
¿Te das cuenta lo crítico de estas preguntas? Yo aclaré, y voy a aprovechar para aclararlo de nuevo debido a su importancia, que el término hebreo korban, que normalmente se traduce sacrificio, encierra una idea especial y específica. ¿Cuál es esa idea específica que está detrás de korban? Lo que te acerca a Dios, más que un sacrificio. Korban tiene el concepto de lo que te acerca a Dios. Lógicamente, si te acerca a Dios es porque estás separado. Pero el korban te acerca a Dios. Entonces, ¿cómo podemos afligir nuestras almas como si no hubiésemos encontrado expiación? ¿Cuándo Mashiach? Según está escrito en nuestros libros, con un solo acto de servicio a Hashem, es decir, con la entrega de su propia neshama, de su propia alma. Recuerda que la vida está en la sangre, según la Torah. La vida está en la sangre. Por eso que la Torah prohíbe comer sangre, porque la vida está en la sangre. O sea, la única manera que tiene el alma de salir, el nefesh de salir, la neshama de salir, es que la sangre sea derramada. Por eso es que la sangre dentro del cordero no hacía expiación. La sangre tenía que salir del cordero y ser derramada sobre el altar para que sirviera a los propósitos de la expiación. Porque sin el derramamiento de sangre no sale la vida. Y Hashem estableció en la Torah vida por vida. ¿Entiendes ahora, Carlito? O sea, la sangre del cordero en el altar es la misma que la sangre del cordero cuando el cordero vivía. Pero solamente cuando está derramada funciona. ¿Por qué? Porque solamente cuando él pierde la sangre, entrega la vida, que sirve de expiación, de reemplazo. O sea, la sangre que derramó Yeshua cuando fue colgado en el madero, era la misma sangre que él tenía adentro. Pero solamente cuando esa sangre causó que su espíritu saliera de él, que su neshama saliera, se convierte en el korban, en lo que nos acerca al Hashem. Entonces, ¿cómo podemos nosotros afligir nuestras almas en Yom Kippur si, como si no hubiéramos encontrado expiación, si ya Mashiach realizó ese korban? Fue hecho este korban, lo que nos acerca a Hashem. Por eso dice, perfeccionado para siempre a los que por medio de él se acercan a Hashem, que es el concepto de korban. La respuesta a esta pregunta, repito, es lo que hace la diferencia entre el judaísmo nezarita que sostenemos en esta casa y cualquier otra expresión del judaísmo conocido en cualquiera de sus derivaciones, sean antiguas o modernas. Y lo que voy a compartir en la clase de hoy está fundamentado en 4 clases previas que yo he dado sobre este tema. Ok. Sí, 3 clases previas que he dado sobre este tema. La del año pasado, el Yom Kippur de 5776. Las 2 clases que di en Yom Kippur, que ustedes las recibieron online, y esta clase que la están recibiendo hoy en vivo, Baruch Hashem, okay, presencialmente acá. No solamente para ustedes, sino para todos los que están conectados con nosotros en este mismo momento, around the world, y los que van a ver esta clase y van a estudiar esta clase durante los próximos días. Entonces, es un momento importante que si tú no has escuchado estas clases previas, las busques y las escuches y las estudies, porque lo que voy a enseñar hoy está fundamentado
en las premisas y en las conclusiones que se establecieron en las clases previas. Me gusta siempre hacer una conexión entre lo medular que hemos enseñado previamente y que constituye la base y lo que vamos a edificar en la clase de hoy sobre esa base. Entonces, a modo de conexión, recuerda que hemos venido explicando algunas cosas importantes. Primero, que para que la justicia divina sea satisfecha y pueda conceder perdón y expiación, absolución, se requieren dos cosas, según la Torah. Dos cosas se requieren, según la Torah. You can miss that. All right? If you miss that point, okay, you have the risk to don't understand how work the divine justice. Okay? Si tú no entiendes esto, tú corres el riesgo de perder la esencia de cómo funciona la justicia divina. Porque la justicia divina no opera de la misma manera que la justicia que nosotros conocemos aquí abajo. Entonces es muy importante entender esto. ¿Sabes por qué es importante entender esto? Porque hoy tengo todo el día para estudiar, ¿verdad? All right. So, acomódense, relájense, que vamos a disfrutar de esta clase. Por eso es muy importante que entiendas esto. Existen dos mundos. Está el mundo espiritual, el mundo sobrenatural, y está el mundo natural, está el mundo material. Nosotros vivimos en la tensión que resulta de esos dos mundos. Nosotros vivimos en un mundo material. Nosotros vivimos en Malhut. Pero no piense que este mundo es el único que existe. Existen otros universos encima de nosotros. Existe una realidad espiritual, un mundo espiritual. Existe un mundo sobrenatural, que es el mundo de Dios. El hecho de que tú tienes un alma espiritual y un cuerpo material significa que tú puedes conectarte con el mundo material, pero al mismo tiempo tú puedes moverte en el mundo espiritual por tu alma, que es de naturaleza espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una revelación del mundo espiritual y la traes al mundo material, todo lo que está a nivel del espíritu, todo lo que está a nivel de lo sobrenatural, cuando entra en el Malhut, cuando entra en este mundo material donde tú y yo vivimos, está sujeto a manipulación. Mientras la revelación se mantiene en el mundo sobrenatural, es pura, es perfecta. Pero cuando esa revelación entra en el mundo material, está sujeta a los hombres. Y los hombres podemos manipular eso. Y podemos darle un sentido que no era el sentido que tenía cuando operaba en el mundo sobrenatural exclusivamente. Esto es lo que explica, por ejemplo, por qué los ángeles, según un antiguo midrash en nuestro pueblo, por qué los ángeles no querían entregarle la Torah a Moshe Rabbeinu en Sinai. No se la querían entregar. ¿Por qué no se la querían entregar? Los ángeles. ¿Por qué usted cree que Moshe Rabbeinu tuvo que estar 40 días y 40 noches en la cumbre del monte Sinaí para venir solo con una tabla donde había 10 declaraciones? ¿Se necesitan 40 días para escribir 10 mandamientos? No se requiere 40 días.
en un lugar para escribir 10 mandamientos, 10 declaraciones divinas. Entonces, ¿por qué Moshe Rabenu tuvo que estar 40 días allá? Porque estaba librando una tremenda batalla a favor de Israel. Los ángeles no querían entregar la Torah, no querían entregar. ¿Por qué no querían entregarla? Los ángeles decían a Hashem, si le entregamos esta Torah a los hombres, la van a corromper. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que cuando una revelación del mundo sobrenatural entra en la dimensión de Malchut, en la dimensión de lo terrenal, está sujeta a la interpretación de los hombres. Y nosotros corremos el riesgo de cometer errores con la revelación. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Entonces es muy importante este concepto, que tú lo tengas clarísimo en tu vida. Porque cualquier revelación que Hashem te dé a ti del mundo espiritual, al momento que tú lo traes al mundo material, no solamente se activa para que comience a funcionar, sino también está sujeto a interpretación humana. Y cualquier interpretación humana corre el riesgo de no ser perfecta. Mientras el maná estuvo en el cielo, era perfecto. Cuando llegó aquí abajo, muchos manipularon el maná. ¿Y qué hicieron? Recogían más de lo establecido. ¿Y qué pasaba? Se podría. Se podría el maná. El maná se podía podrir si se manipulaba de forma inapropiada. ¿Me entienden lo que estoy hablando? En estos días yo estaba en un lugar en la ciudad de West Palm Beach, en Florida. Estaba enseñando una clase. Y se acercaron algunos estudiantes después de la clase y me dijeron, Rabino, queremos contarle algo. Y le digo, ¿qué me quieres contar? Dice que tuve un sueño. Dice, espera un momento. Antes de contarme el sueño, espera un momento. Déjame explicarte algo. Cuando tú tienes un sueño y lo cuentas, entra en el mundo terrenal. Y al entrar en el mundo terrenal, tú autorizas que lo que pasó en ese sueño se cumpla. So you have to be careful. Tú tienes que tener mucho cuidado de qué cuentas de la revelación que Hashem te ha dado. ¿A quién se lo dices y por qué se lo dices? ¿Me estás entendiendo, Benny? Lo que estamos hablando acá. Entonces es sumamente importante que entendamos cómo son las leyes que operan en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, en relación con el mundo material donde nosotros vivimos. El mundo material tiene leyes materiales. Tírate del... Esto es un ejemplo nada más, ¿ok? Vamos a decirlo de otra manera. Tira un perrito del 15º piso de un edificio aquí en Manhattan a ver qué le pasa al perrito. No un perrito, el gato que tiene 7 vidas. ¿Ok? Tíralo del Empire State. Cuando llega abajo te voy a contar lo que pasa con el perrito. ¿Por qué? Porque hay leyes espirituales que rigen aquí abajo. Leyes espirituales que rigen aquí abajo. Cuando la revelación entra en el mundo natural, está sujeto a todas estas leyes. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado de cómo maneja estas cosas importantísimas. Alright. Entonces, cuando Mashiach es una revelación, entra en la historia, está sujeto a interpretación. Y por eso la pregunta que está en la mesa hoy, como punto de conexión con lo que hemos venido enseñando en clases previas, es tan importante, ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros afligir nuestras almas? Que es una experiencia sujeta a las leyes del mundo físico donde nosotros vivimos. ¿Cómo podemos afligir nuestras almas? Como si no hubiéramos encontrado expiación cuando Mashiach, según nuestros libros, con un solo corbán, nos ha acercado a Dios.
Entonces, la respuesta a esta pregunta es lo que hace la diferencia entre el judaísmo que se enseña en esta casa, las otras expresiones de judaísmo conocido en cualquiera de sus derivaciones, antiguas o modernas. Y por eso lo que voy a compartirles hoy es importante que tenga la base de lo que hemos enseñado previamente. ¿Okay? Y decía esto porque para que la justicia divina, que es un concepto de revelación del mundo espiritual, y que no podemos confundir cuando llega a nosotros en el mundo material con nuestro concepto de la justicia humana, y pensar que nuestro concepto de la justicia humana aplica a las leyes de la justicia divina. Porque si hacemos eso, corrompemos la revelación. Para que la justicia divina sea satisfecha y poder conceder perdón y expiación, tienen que darse dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas y dónde están esas dos cosas preservadas para que no estén corruptas? En nuestra sagrada Torah. La Torah es el receptáculo, es el contenedor de esa revelación para que se mantenga lo más pura posible, de tal manera que cuando llega a nosotros no la corrompamos. Según la Torah, para que la justicia divina sea satisfecha y podamos recibir de parte del cielo perdón y expiación, tienen que darse dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, Teshuvah. Teshuvah. Teshuvah es arrepentimiento. Arrepentimiento. Adentro del corazón, adentro de la mente. Y en acciones concretas. Acciones concretas. Frutos de arrepentimiento. Usted no puede decir, Hashem, me arrepiento de haberle mentido a fulano de tal. Y seguir mintiendo. Porque entonces no te has arrepentido. Para nada. El arrepentimiento según la Torah, la Teshuvah según la Torah, significa no volver a cometer los mismos pecados que antes. Si yo sigo cometiendo los mismos pecados, no me he arrepentido nada. Tal vez tengo un cargo de conciencia, tal vez tengo remordimiento, lo que sea, pero no arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, es una decisión radical, una tremenda responsabilidad que tomamos con nosotros mismos y con Hashem de no volver a caer en la misma cosa 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y seguir con ese estilo de vida. Teshuvah. Teshuvah es un recurso que Hashem nos da para que podamos tener una salida honorable a nuestras transgresiones, a nuestras debilidades. Pero implica una profunda decisión en la vida de no seguir practicando eso, porque llegué a un punto en mi vida donde reconozco que es fútil, que es imposible seguir con ese estilo de vida y tener éxito en lo que estoy haciendo. O sea, en la Torah, la primera cosa que exige la Torah para que la justicia divina pueda ser operativa es que Hashem vea en nosotros Teshuvah, arrepentimiento. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que exige la Torah, que es el receptáculo de la revelación en su estado de pureza. Antes que entra en el mundo material y esté sujeta a nosotros. La segunda cosa que exige la Torah es pago de la deuda con la justicia divina. Es el pago. La Torah exige que haya un pago.
a la deuda por medio de una ofrenda expiatoria exigida por la Torah. Eso es muy importante. Y una vez que nosotros hacemos esas dos cosas, Hashem, bendito sea su nombre, hace por nosotros lo que nadie puede hacer por nosotros. Nadie puede hacer por nosotros. No lo puede hacer Moisés, no lo pueden hacer los profetas, no lo puede hacer el Mesías, no lo puede hacer nadie. Lo puede hacer. Solamente Hashem lo puede hacer. Solamente Hashem puede hacerlo. ¿Sabe qué cosa es? La absolución, la justificación, la expiación. Hacer una declaración jurídica de que no tiene en cuenta nunca más tu error, tu pecado. Declararte inocente de todos los cargos. Eso solamente lo puede hacer Hashem. Nadie más puede hacer esto, porque Él es el juez de toda la tierra. Lógicamente, el requisito del arrepentimiento es entendible. ¿Okay? Porque Hashem, Baruch Shemo, no puede perdonar a una persona que no reconozca su culpabilidad. Hashem no puede perdonar aunque Él quiera. Por su propia decisión jurídica, Hashem no puede perdonar a nadie que no se humille para suplicar por su perdón. All right? Eso es muy importante. ¿Y por qué una ofrenda expiatoria? Porque es parte del sistema judicial establecido por la Torah, no por los hombres, por Hashem. La Torah de Hashem es perfecta, que restaura el alma. Yo he venido diciéndolo y lo vuelvo a repetir porque oyendo las cosas 2, 3, 4 veces es que se nos pega. ¿Ok? La Torah contiene el sistema jurídico del universo. La Torah nos enseña el fundamento mismo de la justicia divina. Por cada mandamiento dado en la Torah, de los 613 mandamientos, ok, vamos a suponer que hay exclusivamente 613 mandamientos, como enseña la tradición, ok. Por cada uno de los 613 mandamientos dados, hay una respuesta de justicia divina. Hay una manifestación de la justicia divina. Hay una expresión de la justicia divina. Y por cada infracción cometida, contra cualquiera de los mandamientos, así sean los más pequeños, lo que nosotros consideramos que es más pequeño, o los más grandes, lo que nosotros consideramos que es lo más grande, donde quiera que haya una infracción cometida contra alguno de los mandamientos de Hashem, hay una imposición de una pena para que la justicia sea restaurada, para que la justicia divina sea vindicada. Y una vez que esa pena impuesta se cumple, entonces la justicia es satisfecha. La justicia es satisfecha. Y sobre la base de la satisfacción de la justicia, Hashem, que es el juez, establece la exoneración, el indulto, el perdón, la absolución, la justificación. Entonces, para que la expiación, que es el tema de Yom Kippur, básicamente, para que la expiación sea operativa, se requieren siempre esas dos cosas: Teshuvah y el pago de una multa, de una ofrenda. Si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Y si no hay la vindicación de la ley por el pago de lo exigido,
por el mandamiento violado, no hay expiación. La expiación solamente es posible si se cumple con la vindicación de la justicia y se satisface jurídicamente lo que la propia justicia divina demanda, exige para su vindicación. ¿Están conmigo hasta acá? Es sumamente importante entender este concepto. He venido explicando cómo luego de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, los romanos, el imperio romano autorizó solamente a una secta judía operar en Israel bajo salvoconducto. Y el nuevo representante de esa secta, de la cual he venido hablando en estas clases pasadas, el Tana Yohanan ben Zakkai, ante su negativa de considerar los reclamos mesiánicos de Yeshua, llega a la conclusión de que es posible hallar expiación en Yom Kippur sin templo, sin sacerdocio y sin sacrificios. Y sobre este concepto, el nuevo Sanedrín, el nuevo Senado o Congreso establecido por cuenta de Yohanan ben Zakkai y el apoyo que recibe políticamente de Vespasiano, establece, entre otras cosas, que es posible, halágicamente posible, reemplazar los sacrificios, que significa el pago de la multa de la justicia divina que fue violada por nuestras transgresiones, que es posible reemplazar esos sacrificios por el rezo. Probado que el rezo incluya una descripción completa de cómo se efectuaban esos sacrificios. Y es por eso que se vuelve normativo en las comunidades judías tradicionales. Se vuelve normativo leer cuidadosamente todo el protocolo que se hacía en Yom Kippur por el Cohen Gadol, por el sacerdote supremo y el resto de los que le ayudaban en el día de expiación. Tengo aquí conmigo, por ejemplo, este Sidur, que es el libro del rezo creado por el judaísmo que viene de Yohanan ben Zakkai, ¿verdad? Y voy a leerles, por ejemplo, aquí si usted quiere saber qué es lo que cree una secta judía, mire su libro de rezos. Ahí está toda su teología. ¿Ok? Entonces, acá les voy a leer una parte de lo que aquí está escrito. Dice así. Dice: soberano del universo, tú nos ordenaste ofrecer la ofrenda continua. O sea, que acuerda que en el templo se hacía una ofrenda por la mañana y una ofrenda por la tarde. ¿Okay? Eso se llama el Korban Tamid. ¿Okay? La ofrenda continua. Dice: soberano del universo, tú nos ordenaste ofrecer la ofrenda continua a su debido tiempo. Que los Kohanim, ¿quiénes son los Kohanim? Los sacerdotes. ¿Okay? Los sacerdotes oficiaran su servicio, los levitas cantaran en sus estrados, los israelitas estuvieran en sus puestos. Pero en el presente, eso es cuando el templo estaba en pie. Acuérdate que esto surge después que el templo se destruyó en el año 70. Dice: pero en el presente, debido a nuestros pecados, el santo templo está destruido, la ofrenda continua ha cesado y ya no tenemos más Cohen en su servicio, ni levita en su estrado, ni israelita en su puesto.
¿Pueden entender lo que aquí se está diciendo? Ok. Si sigues leyendo, dice, sin embargo, es decir, a pesar de que no tenemos templo, a pesar de que no tenemos sacerdocio, a pesar de que no tenemos los machos cabríos, sin embargo, tú dijiste, serán sustituidos los toros por la ofrenda de nuestros labios. ¿Lo ves? ¿Lo escuchaste? Serán sustituidos los toros por la ofrenda de nuestros labios. ¿Ok? Entonces, para Yohanan ben Zakkai, serán sustituidas las ofrendas de los toros con la plegaria de nuestros labios. Es la base teológica que explica para este nuevo judaísmo que surge en Israel, que sin templo, sin sacerdote y sin sacrificios, podemos tener la expiación de Yom Kippur. Entonces, más adelante, dice el libro del rezo, por lo tanto, sea tu voluntad, Señor nuestro y Dios de nuestros padres, que las alabanzas de nuestros labios. Look at the wording. This is so important. Look at the wording. Okay, mira cómo es el how you say wording. El orden de la palabra. El orden de la palabra. ¿El qué? Orden de la palabra. Sí. ¿Cómo es el lenguaje que se usa? El orden de esa palabra, el lenguaje que se usa. ¿Okay? Dice, sea tu voluntad, Dios nuestros padres, que las alabanzas de nuestros labios sean apreciadas, aceptadas y gratas delante de ti, como si hubiéramos ofrecido la ofrenda continua a su tiempo, como si hubiéramos estado en nuestro puesto, como está escrito, y ahora te cita el profeta Oseas, serán sustituidas las ofrendas de los toros por las plegarias de nuestros labios. No dígame, eso está errado. Ese es el problema, precisamente. ¿Te das cuenta cuán importante es conocer esto? Porque cualquiera lee eso, suena tan bonito, que dices amén. Y resulta que no es amén. Para nada amén. Como vamos a ver, como vamos a estar estudiando. ¿Por qué no podemos decir amén a eso? Esa fue la solución de Ben Zakkai por su posición de no aceptar los reclamos mesiánicos de Yeshua. O sea, no necesitamos a un Mesías que sufra por nosotros, no necesitamos a un Mesías que expíe por nosotros, porque podemos lograr ese mismo resultado. Podemos lograr ese mismo resultado basado en el texto de Oseas que dice, serán sustituidos los toros de las ofrendas por nuestros labios. El punto es que Oseas no dijo eso. Es una interpretación. ¿Y qué pasa cuando la verdad entra en el mundo físico? ¿Qué pasa? Está sujeta ¿a qué? A la interpretación del hombre. O sea, ¿cómo nosotros podemos establecer que una interpretación sí sigue en línea con la revelación y otra no? ¿Cómo nosotros podemos saber que la interpretación que da el Yeshua y sus estudiantes a este texto no están equivocadas? Y que Ben Zakkai es el que está correcto. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Yuri? ¿Cómo lo podemos saber? Hay una sola forma de saberlo. Cuando tú vas a establecer un principio fundamental en la teología, tú tienes que apoyarte no en un texto, sino en un montón de textos
Tú tienes que apoyarte en la revelación que Hashem consecutivamente ha venido dando sobre el tema. Aquí, 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 acá, aquí. Y sobre esa base se puede llegar a una conclusión que es razonable y aceptablemente correcta. Entonces está claro como la luz del sol, que para el judaísmo surgido a raíz de la destrucción de Jerusalén y del templo, y que tiene como fundamento la teología del reemplazo de los sacrificios por el rezo, introducida por Yohanan Ben Zakkai. Desde esa perspectiva, de esa teología, de ese nuevo judaísmo que surge en Israel post destrucción del templo, a partir de ahora el rezo reemplaza los sacrificios y logra el perdón de los pecados, probado que se confiesen detalladamente todo lo que era el protocolo del servicio del templo para recrear virtualmente ese sacrificio. O sea, visto así, lógicamente no hace falta templo, ni los sacrificios, ni mucho menos un Mesías sufriente sobre cuyos méritos podamos tener el perdón de los pecados, porque lógicamente lo podemos obtener con el rezo, que según esta filosofía nueva que surge en Israel, el rezo sustituye ahora los sacrificios. Y eso es lo que explica por qué en los Sidurim, por qué en el Maxor de Yom Kippur, venido de la teología del reemplazo de Ben Zakkai, luego de la destrucción del templo en el año 70, no se puede tener un Shabbat. No se puede tener un Shabbat. Ni un Yom Kippur, ni un Pesach, ni un Sukkot, ni un Rosh Hashanah, si no se confiesa públicamente todo lo que ocurría en el templo, o lo que debería haber ocurrido en el templo, si estuviese en pie. Y desde el punto de vista del judaísmo tradicional, un servicio del rezo, sea laboral o festivo, incluyendo Yom Kippur, Rosh Hashanah o Sukkot, que viene ahora, si tú no confiesas todo ese protocolo, no vale el rezo. No vale Yom Kippur, no vale Shaharit, no vale Sukkot, no vale nada. ¿Por qué? Porque la única manera para el nuevo Sanedrín, surgido post destrucción del templo en el año 70, el rezo es operativo si se hace con la intención de reemplazar los sacrificios. Con la intención de reemplazar los sacrificios. Y es imposible lograr eso sin la ayuda pedagógica de mencionar detalladamente lo que ocurría en el templo para esas ocasiones, especialmente para Yom Kippur o para las ofrendas expiatorias adicionales que se hacían en Shabbat o en los días festivos, como Rosh Hashanah, como Pesach, como Shavuot, como Sukkot, que ahora viene. Sin la descripción de ese servicio, y en el caso de Yom Kippur, sin la descripción de todo lo que en 12 horas de servicio que se demoraba el Kohen Gadol en el templo cuando estaba en pie, sin la descripción de todo eso, punto por punto, según está preservado en la tradición talmúdica, ningún Yom Kippur es válido. Y como el sumo sacerdote entraba una y otra vez al templo, primero por sí mismo, luego por el pueblo, entonces hay que confesar esos rezos una vez, 2 veces, 3, 4 veces, 7 veces, para completar las 7 aspersiones de sangre que el sumo sacerdote hacía hacia la cortina del lugar santísimo, cuando el templo estaba en pie, el día de Yom Kippur. Y ahora entienden por qué el Maxor de Yom Kippur es de ese tamaño.
con 600 páginas casi. ¿Okay? Pues sin la repetición de esos rezos, no se logra la expiación en Yom Kippur. Esa es la verdad, esa es la interpretación, ese es el principio, esa es la filosofía, esa es la propuesta del punto de vista del judaísmo reformado que surge en Yafne después de la destrucción del templo con Ben Zakkai y el nuevo Sanedrín que él estableció, ahora con la autoridad y el respaldo y la protección del emperador que le dio el salvoconducto, como ya he enseñado y como ya mencioné. ¿Están todos conmigo hasta acá? Es sumamente importante esto. Yo estaba conversando con algunos hermanos antes de llegar acá y desde anoche, y venía diciéndoles, esta clase de hoy es gruesa. Esta clase es gruesa. Es gruesa esta clase, es fuerte esta clase, teológicamente fuerte, difícil de enseñar, difícil de comprender, pero fundamental. Esta clase es fundamental. Esta clase, si tú no la entiendes, si el fundamento de tu fe no es... Yo le decía a un hermano, mira, si tú construyes un edificio y una ventana salió mal, ¿okay? Y no cabe en el hueco que le dejamos, no pasa nada, simplemente mandas a hacer una ventana nueva y te ajustas y ya está, no hay problema. Una puerta del edificio está mal, le hacemos la puerta correcta y la ponemos y funciona, está bien. Pero ¿qué pasa si después de construir el edificio descubrimos que el fundamento está quebrado? ¿No han visto ustedes? Yo no sé si aquí en Nueva York ha pasado, pero yo he visto edificios impresionantes declarados no habitables, porque se ha descubierto que hay fallas en el fundamento. Tú te puedes equivocar en una ventana, te puedes equivocar acá, allá, pero tú no te puedes equivocar en el fundamento. El momento que te equivocas, if you are wrong in the foundation, the whole building is in risk. ¿Quién se atrevería a mudarse para un edificio que el fundamento está quebrado? ¿Quién de nosotros es tan inocente de ir a poner dinero en un banco que está quebrado? Entonces, no podemos equivocarnos en los fundamentos. ¿Qué hacemos nosotros en Yom Kippur? Rezamos también, rezamos. Pasamos el día rezando. Rezando que por los méritos del Mesías sufriente, los pecados de Israel sean perdonados. Ejercemos un rol sacerdotal impresionante. En Yom Kippur, Israel no es el mismo después de Yom Kippur. Nuestras comunidades no son las mismas después de Yom Kippur. Porque hay millones, miles y miles y miles y miles de Yehudim around the world que estamos rezando que por los méritos del Mesías sufriente, los pecados de nuestro pueblo y de los justos de las naciones sean perdonados. ¿En qué quedamos entonces? ¿En qué quedamos? Si la muerte de Yeshua, el Mesías sufriente, tiene lugar en Pesach, no en Yom Kippur, porque su muerte no tiene nada que ver con los pecados involuntarios que son los que Yom Kippur expía. ¿Por qué rezamos para el perdón de los pecados de Israel en Yom Kippur? ¿Qué hacemos entonces en Yom Kippur? ¿Qué hacemos? Bueno, ese es el tema que nos corresponde estudiar. Nosotros sabemos que Yohanan Ben Zakkai tradujo Oseas 14, serán sustituidos los toros por la ofrenda de nuestros labios.
serán sustituidos de los sacrificios de la ofrenda por el resto de nuestros labios. La pregunta es, ¿realmente eso es lo que dijo el profeta Oseas? ¿Eso es lo que enseñó el profeta Oseas? ¿Eso es lo que está escrito en nuestra Sagrada Torah? Baruch Hashem, que está escrito. ¿Y cuál es la ventaja de que está escrito? Que tú puedes ver, tú puedes ir y ver si eso es. Si lo que se nos dice, eso es. La pregunta es, ¿realmente eso es lo que está escrito en Oseas? Vamos a hablar de eso en esta clase. ¿Cómo podemos entonces tener Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot y especialmente Yom Kippur, que todavía respiramos el aire de Yom Kippur, todavía respiramos el espíritu de Yom Kippur, de forma efectiva, sin templo, sin sacerdotes y sin los machos cabríos del sacrificio requeridos por la Torah? ¿Cómo se realiza la expiación de los pecados sin templo, sin sacrificios? Ok. Eso es lo que está en la mesa. Y no puedes perder de vista ese punto importante. Ok. Esto es tan importante, Moran Berrabotai. Esto es tan importante, tan sustancial, que voy a repetirlo otra vez. Cuando Yohanan ben Zakkai logró el salvoconducto de Vespasiano, previo a la destrucción, antes de Pesach del año 70, acuérdate que en Pesach todavía el templo estaba en pie, del año 70. El templo fue destruido después, en Tisha B'Av, ¿ok? El 9 de Av. Esto ocurrió antes de Pesach del año 70, cuando Vespasiano ya se iba para Roma, después de la muerte de Nerón, él fue a tomar la corona imperial. Ocurrió esto. Cuando Vespasiano, el nuevo emperador ipso facto, le da un salvoconducto a Yohanan ben Zakkai, asegurando la sobrevivencia de él y sus discípulos y todos los estudiantes de Rabbi Gamaliel en Yafne. Entonces él reinterpreta completamente el judaísmo, encontrando una fórmula rabínica para la expiación del pecado sin templo, que era eminentemente que lo iban a destruir. De hecho lo destruyeron unas semanas después, sin altar, sin sacrificio, sin sacerdotes, sin los machos cabríos de Yom Kippur. Debido a que, lógicamente, la sangre de Yom Kippur para la expiación de los pecados involuntarios no puede usarse sin el templo, Yohanan ben Zakkai enseñó que Dios mismo tenía previsto. Mira que él enseñó, que Dios mismo tenía previsto que por medio de la tefilá, por medio de la tefilá, de la oración y el arrepentimiento y las buenas obras, se reemplazan los sacrificios expiatorios que habrían de darse en el evento que el templo no estuviera en pie. En otras palabras, que ahora sin templo, sin sacerdote y sin expiación, esto se puede alcanzar, esa expiación puede ser alcanzada por medio de un sustituto. ¿Cuál es el sustituto? No el Mesías sufriente. El sustituto es la tefilá, el rezo. Siempre que ese rezo reconstruya virtualmente todo lo que ocurría en el templo. Y no solamente a las grandes liturgias de las grandes convocaciones de santidad, como Yom Kippur, por ejemplo. En cualquier reunión de Shabbat o Yom Tov. Y con la mira de defender esa posición, la cual lógicamente excluye al Mesías sufriente del escenario y lo hace inservible, innecesario,
el nuevo judaísmo que surge en Israel a partir de la destrucción de Jerusalén no ha hecho otra cosa que elaborar ideas, conceptos y evidencias para defender esa posición y para defender esa interpretación. No solamente por la ausencia del templo, sino también ante la evidencia de la grandeza teológica del judaísmo como expuesto por Yeshua, en el sentido de que de todo aquello que por la ley de Moisés no te puedes justificar, en el Mesías sufriente, en sus méritos, en él es justificado todo el que tiene emuná, es decir, todo el que le cree a Dios, que es por medio de él que nuestros pecados pueden ser perdonados. Ante esa ausencia y esa respuesta teológica dada por el judaísmo como expuesto por Yeshua, el judaísmo que surge en Yavne intenta año tras año, siglo tras siglo, levantar las evidencias que defienden su posición y que descartan la nuestra. Ahora, cuando el templo fue destruido y los sacrificios lógicamente cesaron, ¿cómo respondieron los creyentes en Yeshua a ese evento? ¿Se quedaron sin esperanza? Absolutamente no. Ellos dijeron, bueno, el templo está destruido, los sacrificios no pueden ser ofrecidos, pero nosotros tenemos una fuente de expiación. Tenemos una fuente de expiación. Y esa fuente de expiación son los méritos del Mesías sufriente. Los méritos del Mesías sufriente. En las palabras del rabino Shaul de Tarso, en su carta a los Yehudim, y cito, mas habiendo aparecido el Mesías. Mas habiendo aparecido el Mesías, Cohen Gadol, sumo sacerdote de los bienes del nuevo orden, por medio de un Mishkan superior y perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Acuérdate lo que te enseñé antes de seguir esta espectacular carta. Acuérdate que cuando las cosas ocurren en el mundo espiritual, están protegidas de corrupción. ¿Ok? No te olvides. En ese sentido dice el rabino, mas habiendo aparecido el Mashiach, Cohen Gadol de los bienes del nuevo orden, por medio de un Mishkan, de un tabernáculo, de un templo superior y perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la intervención de sangre de machos cabríos, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, asegurando así eterna redención. Wow. Esto es grueso, hermano. Esto es impresionante. Lo que el rabino Shaul le enseña acá. Entrando en el lugar santísimo, asegurando así eterna redención. ¿Cómo puede? Pregúntate esto. ¿Cómo puede Yeshua ser sacerdote si él no es de la tribu de Aarón? Él es de la tribu de Judá, de la tribu Judá. Yeshua es judío, no levita. Él no es leví, él es Yehudí.
¿Cómo puede él ser sacerdote y oficiar algo, un corbán a nuestro favor, si él no es de la tribu de Aarón? Él no es de la tribu de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Él no pertenece a esa tribu. ¿Cuál es la respuesta que da el judaísmo nezarita a eso? La respuesta es la que viene de los profetas. Escrito está en el libro de los Salmos, hablando del Mesías. Tú eres Cohen Gadol según la palabra dada a Melquisedec. ¿Lo entiendes ahora? Según la palabra dada a Melquisedec. Melquisedec es rey de justicia, es lo que quiere decir, rey de justicia. ¿Quién fue este rey de justicia? El sacerdote de Salem, que después se convirtió en la ciudad de Jerusalén, donde oficiaba él como sacerdote, a quien Abraham le entregó los diezmos después de rescatar a su sobrino Lot. ¿Por qué Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? Vamos a poner las cosas como son, según la Torah. Según establece la Torah. La Torah establece dos principios básicos y fundamentales. ¿Te guste o no te guste? Eso es lo que está en la Torah. ¿Estés de acuerdo o no de acuerdo? Ese es tu problema. Cuando estamos aquí abajo, eso está sujeto a interpretación, ¿ok? Pero te estoy mencionando lo que está preservado en el mundo sobrenatural de nuestra Sagrada Torah. Hay dos cosas importantes. El mayor es el que bendice al menor, según la Torah. El mayor es el que bendice al menor. ¿Quién bendijo a quién? ¿Abraham a Melquisedec o Melquisedec a Abraham? No Abraham. Abraham no bendijo a Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Cómo va a ser Abraham si fue el bendecido? Fue Melquisedec el que bendijo, el mayor. ¿Lo ves ahora? El mayor bendice al menor. Entonces, Melquisedec bendijo a Abraham. Porque era sacerdote. Abraham no era sacerdote en Salem. Melquisedec era el sacerdote. Y el segundo principio, que está dentro del contexto de lo que hizo Abraham, es que los diezmos se le dan al que te enseña Torah. ¿Quién le enseñó Torah a Abraham? Melquisedec. Era el sacerdote. ¿A quién le dio los diezmos a Abraham? A su sacerdote, a su Melquisedec. ¿Quién es tu Melquisedec? A ese es el que le tiene que entregar tus diezmos. ¿A quién le entregó el macer Abraham? A Melquisedec. ¿Están conmigo hasta aquí? Eso es revelación. Eso es en el mundo sobrenatural. Claro, cuando tú traes eso acá al mundo, entonces la gente empieza a hacer sus deliberaciones y a acomodarse y a buscarle la vuelta. Okay? Somos especialistas en darle la vuelta a las cosas. Okay? Pero está probado que Melquisedec es mayor que Abraham y a él fue quien Abraham le entregó los diezmos. Tan simple como es. Tan simple como es. Si tú quieres aceptarlo, lo aceptas. Si lo quieres ponerlo a otro lado y poner tu propia cosa, lo haces también. Right? Somos libres para hacer lo que queramos. Right? Si lo haces de la manera que Dios establece, la bendición viene. Si lo haces a tu manera, pues vendrá la bendición que tú seas capaz de producir por ti mismo. ¿Okay? Simplemente es así. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad. Alright, seguimos. Vamos a seguir. Alright. ¿Qué se dice de Melquisedec? En el Código Real. Se dice, este Melquisedec, sacerdote de Salem, que es mayor que Abraham en el sentido de que lo bendijo y recibió de Abraham el diezmo, el macer. Alright. De hecho, yo tengo un chiste, ¿no? Para mis estudiantes, ¿a quién les voy a hacer la pregunta? A ver, ¿cómo están ustedes? Yo creo que no he hecho esa pregunta acá.
Con el permiso de mi esposa, que no le gusta que repita los chistes. Pero bueno, si ya se lo sabía, ríase pues. ¿Cuál es el único carro del mundo que viene cuando tú das el nacer? Correctamente. El único coche del mundo que te llega. El Maserati. El Maserati. 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 ¿Quiere que te llegue un Maserati? Ahí está. Es un chiste de Italia, ¿no? Lo aprendí allá en Italia. All right. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Se me olvidó. Benny, ayúdame, auxíliame. No, Benny, ya eso pasamos. A ver, ¿quién me auxilia? Allá atrás. A ver. Dani, ¿dónde me quedé? La identidad de Melquisedec. Ya sabemos lo que hizo, lo que pasó con Abraham. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? En nuestros libros, en el Código Real, específicamente en la carta a los Yehudim, está escrito: este Melquisedec es sin madre, sin padre y sin genealogía. Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía. Ahora, Benny, ¿quieres venir acá? Ven acá conmigo, ven acá. Saluda el Sefer Torah y vente acá. ¿Ok? Vente acá, párate aquí. La cámara lo está tomando, mira. Este hombre es alto, ¿eh? ¿Sí? Alright. Ejemplo, voy a poner acá. Benny, les presento a Benjamin, señoras y señores. ¿Ok? Este hombre es sin padre, no tiene padre, no tiene madre, no tiene historia genealógica. ¿Qué piensan ustedes que él es? A ver, vamos a hacerlo. Acá, vamos a hacer como es. Acuérdate, ¿qué pasa? Escúchenme. ¿Qué pasa con la revelación cuando entra aquí abajo? ¿Qué pasa? ¿Está sujeto a qué? A las leyes nuestras, a como nosotros pensamos. ¿Ok? Dice la Escritura, revelación: este hombre es sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué piensas tú que es este hombre? Un aparecido. Este hombre es de cualquier lado menos de acá abajo. Porque todos los seres humanos, con la excepción, por supuesto, de Adán y Eva, con los primeros, ¿ok? Todos los seres humanos tenemos papá, tenemos mamá, tenemos historia genealógica, tenemos un árbol genealógico, un árbol familiar. Tenemos padre, tenemos madre, tenemos genealogía. Si no, mírate en el centro de la barriga, tienes un hueco que es un ombligo. Y por ese ombligo, ¿ok? Significa que tú tienes mamá. Right? Este hombre que les estoy presentando acá, Melquisedec, no tiene mamá, no tiene papá, no tiene genealogía. No tiene ombligo. Okay. ¿Qué piensa que es? Un aparecido, en el lenguaje de la teología, una teofanía. Un tipo que vino del otro lado, boom, y apareció acá abajo. Eso es lo que la gente piensa cuando lee sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Okay? Y bueno, claro, aplicado con las leyes de aquí abajo, sí. Pero vamos a ver esto desde otro punto de vista. ¿Qué es realmente? ¿Quién fue realmente Melquisedec? Gracias, Benny, por sentar. Un aplauso para Benny, lo hizo muy bien. Wow. El aparecido de New York. Alright, ¿qué es lo que significa? Me dan ganas de dejarlo aquí para la clase de la tarde. Porque todo el mundo se quede con deseo de ver la clase, ¿no? Alright. ¿Qué es lo que eso significa? Para que estén tranquilos, y ustedes que están conmigo también del otro lado, estén tranquilos. Vamos a explicar eso. Alright. No es ningún aparecido, no es ninguno venido de Marte. Okay. En los días cuando Abraham vivió y Melquisedec, esa figura histórica, vivió en Salem, esa ciudad tenía un código, una ley, okay, de conducta.
Ahora lo sabemos por todos los descubrimientos arqueológicos que tenemos de esa área. ¿Y qué establece esa ley? Que para ser sacerdote en Salem, el aspirante no podía tener a nadie, ni por el lado materno, ni por el lado paterno, que hubiera sido sacerdote antes. En otras palabras, para ser sacerdote en Salem, se miraba el registro genealógico del aspirante. O sea, moría uno, el próximo aspirante que viniera se le hacía un check, ¿ok? Un scan. A ver, ¿alguien por el lado de la mamá de él alguna vez fue sacerdote? Sí, no califica. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ciertas leyes para poder ser presidente de este país. Cuando alguien se levanta y aspira a ser presidente, tiene todo el derecho, pero tiene que reunir los requisitos. Y uno de los requisitos fundamentales es que sea ciudadano americano por nacimiento, no por naturalización. Yo me hice ciudadano americano por naturalización. Mi esposa también ayer se hizo ciudadana en la mañana. Gracias. Te va con un besote. Más alto. Vamos a hacer un lejay mañana en la azúcar. Los dos solitos ahí con la niña. Alright. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Se me olvidó olvidar. Si no nace aquí, ¿qué pasa? No. Puede ser el mejor del mundo, pero si no demuestra que es ciudadano natural de este país, no puede ser presidente. ¿Por qué se cuestionó por un tiempo el tema de Obama? Porque bueno, como el papá no era de acá, era de Kenia, entonces pues ya tú sabes, no, de pronto que no es, que sí es. Y la cosa se aclaró cuando él presentó la partida de nacimiento. Ya está, finish, se acabó el cuento. Nuestro presidente es legítimo, period. No question about it. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay un documento que demostró que él nació dentro de madre norteamericana, de papá naturalizado y dentro de los Estados Unidos. Es decir, en un lugar que es considerado parte de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con Ted Cruz, que nació en Canadá? Cuando estaba corriendo para presidente, le volvieron a sacar. Oye, usted no califica para ser presidente porque usted nació en Canadá, no acá. Y hubo que demostrar que sus padres eran norteamericanos y por lo tanto, no importa que haya nacido en Canadá por accidente, los padres son norteamericanos y él asumió la ley establece que si tú eres norteamericano, tu mamá es norteamericana y tú naces en Panamá, tú eres ciudadano americano, legítimo, alright. Para ser sacerdote en Salem, en los días de Abraham, el aspirante tenía que cumplir con ciertos requisitos. El más importante de esos requisitos es que nadie por el lado de su mamá o por el lado de su papá pudo haberlo sido antes. ¿Por qué? Porque a diferencia del sacerdocio en Israel, que es por herencia, el de Salem era por decreto divino. No era por herencia. O sea, cuando la Torah dice que Mashiach, en nuestro caso lo identificamos con Yeshua, cuando Mashiach es sacerdote, no es según las leyes que rigen la casa de Leví, la casa de Aarón. Dice, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. En otras palabras, no obtuviste el puesto por herencia familiar. Lo obtuviste por decreto del cielo.
Dios te hizo sacerdote para siempre. Entonces, cuando en la carta a los Hebreos dice que Mashiach es sacerdote según el orden de Melquisedec, sin papá, sin mamá, sin genealogía, no quiere decir que es un aparecido que vino en un paracaídas acá. Significa que es un sacerdote legítimo. Legítimo, como Melquisedec fue un sacerdote legítimo. ¿Cuántos están conmigo? Eso es muy importante entender esto. Entonces, cuando el templo fue destruido y los sacrificios lógicamente cesaron, ¿cómo respondieron los judíos creyentes en Yeshua ante esa catástrofe? ¿Cómo respondieron? Ese va a ser el tema de nuestra próxima clase. Antes de terminar, especialmente no solo para ustedes que están presencialmente acá, sino a todos los que están escuchando esta clase del otro lado, quiero recordarles dos cosas. Primero, creo que les va a interesar esto. Primero, para la gloria de Hashem y para bendición nuestra, la tercera edición del Código Real ya está terminada en Israel. Viene en un formato nuevo, preciosísimo. El Moré Rosero, que está en Israel, se viene con la primera carga. ¿Ok? Con la primera carga. Y luego vendrá por mar hasta acá, hasta New York, la segunda. Y lo vamos a tener disponible en unas semanas. Así que todos ustedes que están preguntando por el Código Real, que estaba fuera se había agotado, Baruch Hashem, ya viene la tercera edición directamente desde Jerusalén, porque está escrito, ¿okay? De Jerusalén, mi Jerusalén, va a salir el Dabar Hashem, la Torah de Hashem. ¿Okay? Entonces, eso es una buena noticia para todos. Bendito sea el Eterno. ¿Okay? Bendito sea el Eterno. La segunda noticia que quiero recordarles, o que ya lo hemos dicho, es que a solicitud yo había decidido no hacer más viajes a Israel. Créanme, el de junio ya era el último. ¿Okay? En el sentido de dirigir los viajes y tener todo ese peso encima, la responsabilidad de un grupo sobre los hombros. Pero alguien me mandó por WhatsApp, me mandó un picture, una foto pedagógica, y apareció un león un poco viejo ya. ¿Ok? Pero el león viejo tiene que cuidarte porque sigue siendo león. ¿Okay? Caminando hacia un abismo, ¿okay? Y decía, decidí ya no vivir más. Creo que así, más o menos, estoy parafraseando, ¿no? Si alguien se recuerda bien, me dice para corregir cualquier cosa. Pero más o menos decía esto, esa es la idea. Decidí no vivir más, pero volteé hacia atrás y entonces aparece el león mirando hacia atrás y viene un cachorrito de león atrás. Dice, mas por él tengo que seguir adelante. Entonces me mandaron eso y me dijeron, Rabino, ¿cómo usted va a hacer eso? Reconsidérelo. Y los amigos míos, reconsidérelo, por favor. ¿Cómo vamos a ir a Israel sin usted? Que usted es el que supervisa. Ir a Israel es una experiencia espiritual. Entonces, ¿quién nos va a supervisar espiritualmente? ¿Quién va a ir llevando nuestro tikkun, nuestra corrección espiritual de una forma que sea lo que busca mi alma cuando voy a Jerusalén? A Jerusalén va cualquiera, a Israel va cualquiera, tomas un avión y te vas. Ya, y le pagas a un turista, a un guía, $100, $150 todos los días y te lleva a todos los lugares. Pero eso no es hacer aliyah. Eso es hacer turismo en Israel. Hacer aliyah significa cómo yo puedo elevar mi alma.
¿cómo yo puedo ir a Israel y regresar de Israel una persona mucho más completa delante de Hashem? Si yo necesito a alguien que me guíe, yo necesito a alguien que me vaya, que me tome de la mano y me va guiando, me va sosteniendo mi alma en esa búsqueda, en ese proceso. ¿Okay? Y esa es la cosa, ese es el objetivo de los viajes que hacemos a Israel. Y basado en eso, entonces decidí volver otra vez a llevar grupos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene, dice, Rabino, en junio no podemos ir porque los muchachos no están de vacaciones, no podemos ir. ¿Por qué no hace un viaje en las vacaciones del invierno? Dice, ok, vamos a hacer un viaje a Israel en las vacaciones del invierno. Y por eso abrimos este espacio donde vamos a ir a Israel. Mi esposa y mi hija van a ir conmigo, Bezrat Hashem, a este viaje. Y vamos a Israel. Vamos a salir de New York el domingo 25 de diciembre y vamos a regresar el 4 de enero. Entonces 9 noches y 10 días espectaculares en Israel. Vamos a estudiar Torah, pero a fondo, todos los días. Vamos a estar estudiando. Es una yeshiva. Okay. ¿Cuántos de los que están aquí fueron conmigo a Israel este junio pasado? Levanta la mano. All right. ¿Cómo la pasaron? Espectacular. ¿La pasamos? Espectacular. Okay, porque estudiamos por la noche lo que vamos disfrutando por el día. Es una combinación ahí muy, muy linda. Y siempre aprovechamos para eso. Entonces este año, Bezrat Hashem, salimos el día 25 de diciembre y llegamos a Israel el 26, donde están 9 noches, 10 días espectaculares. Todo incluido, ¿ok? All inclusive, ¿ok? Eso incluye tu vuelo aéreo, incluye tu hotel en ocupación doble, eso incluye tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, tus propinas, tus impuestos, la entrada a todos los lugares, la yeshiva que vas a recibir, estar con tu rabino todo el tiempo ahí, haciéndole las preguntas que quiera, comiendo conmigo, disfrutando juntos todo este viaje, priceless. Es una experiencia muy bonita, muy linda, y es una oportunidad que se abre para todos. De modo que si alguno de ustedes tiene la oportunidad ahora de hacer este viaje, aproveche que los muchachos están de vacaciones y ustedes pueden hacerlo. Está en la página web toradiario.org. Ahí tienes toda la información del viaje y los esperamos para hacer este viaje próximo a Jerusalén con una buena oferta. Si vas a Israel ahora conmigo en diciembre, no compra el código real, te lo vamos a regalar. ¿Ok? No lo compres, no lo quieras. Va en el paquete, ¿alright? Va en el paquete para que lo disfrutes a plenitud, ¿ok? Esa es una buena noticia que quería compartirles. En otras palabras, que tengas un lindo Shabbat con mucha alegría, con mucha Kavaná, y que no faltes a la clase de las 3:30 de la tarde, hora de New York, hora estándar del este en los Estados Unidos. 3:30 de la tarde, Bezrat Hashem, vamos a estar de nuevo compartiendo este tema maravilloso, cómo reaccionaron, cómo respondieron los judíos creyentes en Yeshua cuando el templo fue destruido y nos quedamos sin sacrificios. No te lo puedes perder. Shalom, shalom.